Acompáñenme a entender este proceso que nos llevó a ser visto como criminales en los Estados Unidos, porque los migrantes no siempre estuvimos en la mira de las autoridades como criminales. Así es, inicialmente vamos a regresar al tiempo de los 80s, cuando empezaron a subir los arrestos por drogas y las consecuencias devastadoras en la población estadounidense por el consumo de drogas. Fue entonces que las leyes migratorias empezaron a endurecerse bastante, que se acabaron las amnistías para los trabajadores y que de repente ya éramos vistos como un problema, a pesar de que la gran mayoría de los migrantes no se dedicaban ni se han dedicado al narcotráfico. Después de eso vinieron las terribles leyes migratorias de los 90. Sí, a finales de los 90, durante la presidencia de Bill Clinton, se empezó a criminalizar a los migrantes. Se empezó a separar a los buenos y a los malos. Se crearon leyes positivas para las víctimas de violencia doméstica, para las personas víctimas de abuso en la relación, leyes que todavía sirven el día de hoy para la legalización de migrantes. Sí, pero también se crearon castigos y se llevó hacia una postura de criminalización. Se pasó en esas fechas al gobierno, la autoridad criminal sobre los migrantes. Esto se ejemplifica muy claramente en que la oficina de migración sale del departamento de trabajo, donde antes estaba, y se incorpora al departamento de seguridad nacional. Y ese es el primer gran aviso de que los migrantes empezamos a ser vistos como un elemento criminal o de riesgo para el país. Sí, el hecho de que la oficina de migración ya no pueda estar en el departamento de trabajo, pero sí en el de seguridad nacional, fue un gran aviso de cómo íbamos a ser vistos en el futuro los migrantes. Después hubo un contramovimiento donde se pedía la regularización de esa población. Y ahí vino el ataque terrorista a las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. El 9/11. Y ahí cambió otra vez todo. Una vez más, eran extranjeros, aunque no migrantes, los que cometieron ese terrible acto. Y una vez más, el miedo se apodera del tema de la migración. Y junto con los extranjeros, junto con los terroristas, los migrantes empezamos a ser otra vez blanco de sospechas y de miedos infundados. Y se retrasa una vez más el tema de la legalización de los migrantes como trabajadores. A esto le siguen operativos, redadas en lugares de trabajo, épocas de deportaciones y una vez más llega el momento de buscar cambiar todo esto. Eso alrededor del 2012, cuando los jóvenes Dreamers pedían un estatus migratorio, algo que es llamado DACA. Hoy en día nace el DACA y nacen algunas otras opciones para jóvenes migrantes en los Estados Unidos. Y se abre la posibilidad de una reforma migratoria. Estamos hablando de 2012, ese último esfuerzo de una verdadera gran reforma migratoria bipartidista que al final no se concreta. El día de hoy este video no es para hablar sobre los errores en esa negociación y qué pudo haberse hecho para que se llegara a tomar, a tener un resultado positivo en ese último gran intento bipartidista de reforma migratoria. Aquí lo importante es que sucedió y era quizás el último momento para frenar la criminalización de los migrantes. Después de eso, siguieron otros programas, todos hacia la detención y control de la población migrante como un riesgo de seguridad nacional. Y finalmente empezaron las campañas políticas donde hablaban de los migrantes como violadores, como criminales, como peligrosos. Eso en 2016. Y nos lleva finalmente al 2025 que estamos viviendo el día de hoy, donde se completa la criminalización de una población de más de 11, quizás hasta 15 millones de migrantes que están siendo acusados de ser criminales solamente por el hecho de estar fuera de estatus
en este país o haber entrado por la frontera. Sí, y lo dijo la vocera de la Casa Blanca. Y ahí terminó el camino de pasar de trabajadores indocumentados a ser criminales. Todos, incluyendo los que sí tienen delitos, los que sí han sido sentenciados o siquiera acusados por crímenes graves, que son todavía la minoría de la población. De nada ha servido que estudio tras estudio ha demostrado que la población migrante tiene una incidencia criminal más baja que la población nacida en este país, que hay menos personas presas en porcentaje migrantes que los que ya nacen en este país. Y aún así se continuó con esa idea de que los migrantes somos un elemento extranjero y un elemento peligroso que ponemos en riesgo la seguridad nacional. Es decir, que somos una área de riesgo, que somos una área para corregirlo con la detención, el arresto, el procesamiento, la encarcelación, es decir, encarcelar a los migrantes peligrosos y deportar a los demás. Ese fue el gran cambio que trajo este proceso de criminalización de los migrantes y como conclusión nos lleva a un 2025 donde la población en su mayoría acepta la narrativa de que los migrantes somos peligrosos por ser migrantes y que la mayoría de los que están siendo detenidos y deportados son criminales y que con eso se justifica el arresto, detención y expulsión de todos los migrantes en este país. Y es algo que está tan marcado en la población, en los medios de comunicación y en el gobierno, que inclusive la misma población migrante se lo ha creído. Y empiezan las discusiones internas de quiénes fueron los criminales culpables, cuando vienen varias décadas de criminalización como parte de un proceso mucho más grande, que va mucho más allá de nuestra población. Y es algo que está documentado y que se puede ver en los cambios de la ley, en los cambios de las organizaciones del gobierno para tratar a los migrantes. Dejamos de ser los trabajadores para que se enfocan a nosotros como criminales. Y esto lo repiten los medios de comunicación. Así es, los medios de comunicación han estado repitiendo sin parar migrantes ilegales, los ilegales, los ilegales. Y pronto seguirán repitiendo los criminales, migrantes criminales. Y así poco a poco van llevando a la población, incluyendo a la población migrante, la idea de que los migrantes somos un riesgo, que somos criminales y que merecemos ser tratados de esa manera, que no se permitiría si fuéramos vistos como trabajadores. Y los mismos migrantes corremos el riesgo de creernos esas historias, de creernos esa narrativa que está diseñada para usarse en nuestra propia contra, de que nosotros los migrantes somos una población peligrosa, que somos criminales. Y empezamos, no, son los recién llegados, son los venezolanos, son los cubanos, son los mexicanos, cuando la realidad es que hay organizaciones criminales en El Salvador, en México, en Colombia, en Venezuela, en todos nuestros países. Y que dentro de nuestra población migrante hay elementos criminales, pero que nunca han sido una proporción mayor que los migrantes trabajadores. Y nunca han sido más que la porcentaje y probabilidad de que exista el mismo elemento en la población nativa de los Estados Unidos. Pero hemos hecho un pésimo trabajo en demostrar que somos algo diferente. Y ahí ha sido nuestra participación dentro de esta narrativa de la criminalización de los migrantes, que por fin se concreta en 2025 y nos lleva a la realidad que empezamos a vivir y que heredarán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en este país.